Queridos hermanos, estamos iniciando la semana número 19 de este tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario. Es el tiempo que queda entre las dos Pascuas, la Pascua de Resurrección, primero la Pascua de Navidad, luego la de Resurrección, y en estas 34 semanas, durante un año vamos a tener a uno de los evangelistas. Este año le correspondió a San Mateo. Durante este año los domingos, los evangelios vamos a tenerlos especialmente de San Mateo. Y en Mateo pues tenemos una experiencia de iglesia bastante fuerte, y todas las cosas que pasan en esa iglesia nos las van contando en términos bíblicos. Cuando decimos bíblicos nos referimos a lo que está escrito en la Biblia que conoció San Mateo y los demás. ¿Cuál era la Biblia? Pues lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento. De ahí sacan todo para escribir, de ahí salió también el Nuevo Testamento, con todos los elementos, como tenemos hoy en este capítulo este trozo del Evangelio del capítulo 14 de San Mateo, que tiene todos los rasgos simbólicos del Antiguo Testamento, y entonces pues nos toca leerlo así para poder comprender. Voy a decir como cosita por cosita, espero no demorarme mucho, pero es que esto tiene mucha carne hoy, entonces pues toca mirar. Primera frase nomás. Después que la gente se hubo saciado, ¿qué pasó inmediatamente antes? Pues que pasó lo que llamamos comúnmente lo de la multiplicación de los panes, que erróneamente se dice así. No alcancé a explicar eso porque como hace 8 días teníamos ese evangelio, pero la iglesia nos dijo, celebren la transfiguración. Entonces nos tocó la transfiguración. Y no pudimos entonces explicar esa parte. Entonces, dice aquí, después de que la gente se hubo saciado, es decir, cuando ya se recogen las sobras, ¿y cuántos cestos quedaron? 12, según la versión de San Mateo. Es decir, una por cada apóstol, y 12 es el número del pueblo de Dios. Entonces dice inmediatamente, y Jesús apremió a sus discípulos a subir a la barca para que se adelantaran a la otra orilla. Apremiar dice aquí en español en esta traducción, en griego dice más o menos traducido al español, los abrió, como que los obligó empujados. ¿Por qué? Porque los discípulos no quieren ir. ¿No quieren ir a dónde? A la otra orilla. En la Biblia, ¿qué es la otra orilla? Nosotros estamos en la orilla del pueblo de Dios. La otra orilla será los que no son el pueblo de Dios, o sea, los extranjeros. Resulta entonces, queridos hermanos, que ahí ya se presenta un gran problema en la iglesia, recordando que estos evangelios se escribieron como 50 años después de la resurrección de Cristo. Es decir, las siguientes generaciones a los apóstoles, es decir, aquellos que no conocieron personalmente a Jesucristo, como nos pasa también a nosotros. Entonces aquellos están en unas situaciones horribles que tienen que aprender a descubrir por sí solos y a resolverlas, y no saben qué hacer. Están en una agitación terrible porque el problema principal es que no tienen un punto de referencia. Ya no tienen a Jesús como lo tenían los discípulos. Estos días estuve por ahí, hay una cosa, y entonces se me ocurrió decir en un grupo que estábamos, oiga, esto está pasando como en la época de Pablo Escobar, dije yo. Y un muchacho dice, ¿quién es ese? Los que vivimos esas cosas todavía nos acordamos. Las nuevas generaciones ya no tienen ni idea. Más o menos les pasó aquí. Oiga, ¿y quién es ese Jesús? Vaya, explíquele a la niña qué es Jesús. A ver. Y entonces, ese es el problema que tienen aquí en la iglesia. No tienen el punto de referencia y tienen un problema enorme. ¿Cuál es el problema? Nos dice hoy San Pablo a los Romanos capítulo 9. Tengo gran tristeza por mi pueblo, del cual proviene Cristo, mi raza,
las alianzas y todo le pertenecen, pero aún no aceptan al Señor. Es decir, los primeros cristianos, ¿de dónde venían? De los judíos. Y entonces la orden de Cristo fue: vayan a la otra orilla, es decir, a los pueblos extranjeros. Pero usted le dice eso a un judío, ¿y qué le dice un judío? ¿No sabe qué le dice un judío? Yo les voy a contar lo que dicen los judíos. Según la tradición profética, por allá, Isaías, creo que en el capítulo 42, dice Dios al profeta: dile a mi pueblo que los he escogido para que ellos lleven mi ley y mi sabiduría hasta las islas remotas. El pueblo de Israel fue escogido para eso. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se quedó solito él con eso. Nosotros somos los hijos de Abraham y las promesas son solamente para los hijos de Abraham. Que los pueblos remotos miren a ver cómo se defienden. Ellos son como perros, que así les decían a los pueblos extranjeros, así nos decían. Y entonces los perros, los pueblos extranjeros que no conocen a Dios, pues así son todos. ¿Usted cuándo ha visto un perro rezar? Así decía un judío. ¿Cuándo ha visto que le han hecho la circuncisión a un perro? Imagínense eso, así hablaban, era horrible. Y entonces, así son los pueblos extranjeros. Pero dice Jesús: vayan a la otra orilla porque hay que llevar este pan. El pan que le sobra a los discípulos, a los apóstoles, mejor dicho. Y entonces, a propósito, ¿cuál es el pan que tienen los apóstoles? ¿Cuál es el pan? A ver. Hoy me puse a hacer la pregunta y tal cual en todas las vidas han estado haciendo. Cristo. ¿Cuál será el pan? A ver. Cristo. Bueno, por lo menos en la otra respondían, aquí escriben eso. ¿Cuál será el pan? Los cestos de pan, la canasta de pan que sobra y que hay que llevar. Tampoco, El pan se llama Jesucristo. ¿Sí ven que estamos igual que aquellos? ¿Y quién es ese? El pan se llama Jesucristo. En la misa de la mañana alguien gritó: ¡el maná! Y dije, pues no es el maná. Dice Jesucristo en el capítulo 6 de San Juan: yo soy el pan vivo bajado del cielo, no como el que comieron sus padres, o sea, el maná, y murieron. Yo soy el pan que da la vida eterna y por eso tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Bueno, entonces, el pan que tienen que llevar es a Jesucristo. La misión de la iglesia es siempre llevar a Jesucristo, especialmente a la otra orilla. La otra orilla, es decir, al que no conoce a Jesús, y especialmente en aquellas épocas los pueblos extranjeros. Pero como los primeros cristianos venían de los judíos decían: pues no, así no es. Para que alguien se haga cristiano allá entre ellos, primero tiene que hacerse judío y cumplir toda la ley de Moisés, y todos los varones tienen que circuncidarse. Y el que no sepa eso, vaya y búsquelo en Google porque no tenemos espacio para explicar eso. Y entonces, eso se formó un problema en la iglesia los primeros días impresionante. Dios da la orden de ir, pero la iglesia de cristianos que venían del judaísmo decían no. Y se formó un lío allá. En los Hechos de los Apóstoles está precisamente ese problema. El primer concilio de Jerusalén fue porque había que llevar a Jesucristo a los extranjeros y los judíos se oponían. Pero hasta que Pablo habló y después Santiago y Pedro al final dijo: pues le vamos a llevar este pan, le vamos a llevar al Señor a los extranjeros. A partir de ahora también son parte de nosotros, de la iglesia. Bueno, y entonces, como no querían ir y el viento les era contrario, es decir, la iglesia, que es una barca, y esa es la alegoría que se utiliza aquí, y va sobre un mar, pero ese mar está agitado y el viento está en contra. Es decir, tiene que avanzar, pero el viento no la deja. ¿Y cuál es el viento? Pues en ese momento era ese problema. No la deja avanzar, los mismos problemas internos que tiene la iglesia.
Entonces, el gran problema que es ese, tiene otro problema anexo. Los discípulos, o sea, la iglesia empieza a decir, si nosotros tenemos este problema y nosotros no sabemos cómo resolverlo como lo hacían los del origen, es porque nosotros no estamos acompañados por Cristo, estamos solos. ¿Cómo se dice bíblicamente eso? Es una frasecita muy bonita. Después Jesús subió al monte a solas para orar y llegada la noche estaba allí solo. La noche en la Biblia, queridos hermanos, es una cosa que es muy bonita, muy hermosa para un ser humano, lo hermoso. Es decir, cuando alguien termina el trabajo, ¿qué hace? Se va para casa a descansar y empieza su oficio principal, que es la contemplación. ¿Y qué contemplaban en aquellas épocas? Que no había internet, ni Netflix, ni nada de eso. Las estrellas. Las estrellas, porque era la única forma de contemplar el cielo. Para la cosmología de un judío, es decir, cómo estaba hecho el universo, para un judío todo es agua, todo, absolutamente todo es agua. Agua. Agua de arriba y agua de abajo, decían ellos. Y el espíritu aleteaba sobre las aguas. Y entonces este mundo, ¿qué es? Pues es una burbuja que Dios hizo. Esto es como una olla gigantesca que tiene unos huequitos. Y esos huequitos son las estrellas que llamamos nosotros, pero ellos decían que eran las ventanas para ver al cielo. Por eso contemplaban tanto. ¿Cómo será el cielo? Ya tenemos las estrellas, por lo menos, esos puntitos, esas pequeñas ventanas para ver más para allá. ¿Y eso se hacía cuándo? Pues obviamente en la noche. Y la Biblia, cuando habla de las cosas hermosas de una persona en su descanso, en su contemplación, pues habla de la noche. Ojo que en la Biblia, cuando se habla de algo malo, no dice noche, sino dice tinieblas. Para que no confundamos. Una cosa son las tinieblas, lo malo, y otra cosa es la noche. Pues Jesús ya subió a la montaña, es decir, terminó su jornada, su trabajo aquí en este mundo, y ya subió al mundo de Dios, y ya está en la noche, es decir, ya está contemplando todo lo bonito del cielo. Entonces, mientras Él está allá en lo bonito del cielo, nosotros estamos aquí, en medio de las olas y en medio del viento en contra, y no avanzamos. Entonces, Jesús nos dejó solos. Ese es el problema que nos dice hoy San Mateo. Jesús nos dejó solos. Esa es la gran tentación que tenemos todos. Por ejemplo, si usted llega a perder el empleo, ¿qué dice? Padrecito, ore por mí porque el Señor no me escucha. La peor blasfemia, el peor insulto que usted le puede decir a Dios es ese, que Él no escucha a un hijo suyo. ¿Por qué? Porque uno se siente abandonado. Porque me está yendo mal, entonces quiere decir que Dios no me acompaña, que Dios me tiró aquí a la existencia y me dejó solo a ver yo qué hago. Y entonces, cuando pasa algo difícil, ¿a quién le echamos la culpa primero? A Dios. Y así está la iglesia. ¿Qué pasa? Que no nos responde. Pero resulta que Jesús pasó al ladito caminando sobre las aguas. Eso es lenguaje bíblico. Ojo. No se imagine a alguien que alguien en la barca estaba con una cámara de video así transmitiendo por... No. Es una manera bíblica de decir, por ejemplo, allá en el libro de Job. Job es un libro bastante especial porque habla de lo malo que le pasa a las personas buenas. Empieza el libro diciendo que el demonio fue allá donde Dios y le dijo, acabo de recorrer el mundo y nadie como tu hijo Job. Ninguno como él. Pero claro, él se porta así porque usted lo consiente en todo. Y Dios le dice, bueno, haz lo que quieras, pero respétale la vida. Y el demonio le mandó todas las desgracias al pobre Job en un momentito. Perdió todo, familia, riqueza, todo lo perdió en un momento por instigación del demonio. Bueno,
Entonces, para un judío, si alguien está en una desgracia de esas, es porque pecó allá en secreto, pero como Dios sí se da cuenta, lo está castigando inmediatamente. Entonces los amigos y la esposa de Job, allá en los relatos, dicen, pues como ya sabemos que usted pecó, así se justifica y diga que no, que maldiga a Dios y muérase, ya no hay nada más que hacer. Y entonces Job pide audiencia a Dios, quiero que me escuche, así como poniéndole exigencias. Y Dios le dice, muy bien, venga, hablemos. Y antes de que Job comenzara, Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé el universo? Y así se quedó Job. ¿Dónde estabas tú cuando hice cada cosa y le puse su ancho, largo y profundo, su esencia, lo que debe ser para que una criatura deba ser lo que debe ser y quede bien? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando le puse el límite a la soberbia del mar y le dije hasta aquí llegas? ¿Usted estaba por ahí? Porque el único que está por encima de las aguas es solo Dios. Eso es muy bíblico. Solo Dios tiene el dominio absoluto y la única manera de decirlo es, está por encima de las aguas, por encima de todo esto. Y entonces cuando dice que Jesús camina por encima de las aguas, ¿qué está diciendo aquí el evangelista? Pues que Él siempre está por encima de todo, es decir, es Dios. El gran problema de nosotros como creyentes es que no creemos que Jesús sea Dios. Ese es el bendito problema, dice aquí los discípulos, que se asustaron porque creyeron que era un fantasma. ¿Qué es un fantasma? Es un espíritu chocarrero que está por ahí fregando la vida, que ni es de allá pero tampoco es de acá. Es una energía, digámoslo así, ambulante, que como que medio tiene algún poder pero no más. Pues así se trata a Jesús. Y el gran problema nuestro es ese. El gran problema de la iglesia es que no hemos creído todavía en que Jesús sea ¿quién? Que sea Dios, y no lo adoramos como tal, no lo obedecemos como tal. No es sino mirar a alguno de ustedes, por ejemplo, ponga un negocio. ¿Usted a quién le encomienda el negocio? Uy, sí. En vez de encomendárselo totalmente a Jesús, se va donde un brujo para que le haga sus menjurjes y le da unos perfumes y le echa eso y queda eso con unas fragancias todas raras. No es sino que pase por aquí, por estas cuadras donde hay negocios. Yo tengo esta nariz bien entrenada. Esto está mal pensado. ¿Dónde está la confianza aquí en Dios? Aunque tenga una imagen de la Virgen del Carmen, del Divino Niño o lo que sea, pero usted puso su confianza ¿dónde? En el Dios que en la Biblia se dice Mamón, el dinero. El Dios Mamón es el Dios del dinero. Ahora ya se volvieron tan mamones. Y entonces, no le tenemos la confianza a Jesús porque no creemos que Él sea Dios. Y el gran problema siempre va a ser ese. La gente piensa, la gente muy estudiada y la gente muy artista, siempre piensa que entre más tomemos a Jesús como uno de nosotros y haga cosas como nosotros. Por ejemplo, en las películas o el libro que salió hace 20 y pico de años, donde Jesús tenía como mujer a María Magdalena y su sangre era una hija que tuvo y de ahí salió la familia Sinclair, o algo así. Porque Jesús tiene que ser muy parecido a nosotros, haciendo las mismas fechorías de nosotros, para nosotros poder justificar todos los males que hacemos también, porque como Él no es Dios, Él simplemente es un ser humano, pero muy humano. Y nos fascina ponerlo entre más humano mejor. Y la idea es que ese humano es Dios mismo. ¿Cuándo vamos a aprender eso? Ese es el problema de la iglesia. Siempre pensamos que Jesús es un fantasma. Un fantasma. ¿Y qué es eso? Váyanlo a saber. Y entonces, cuando ya como que la cosa parece que sí, como que sí es, como que no es, pues Pedro le dice, si eres tú, mándame ir sobre las aguas. A ver, si es tan machito, a ver. Jesús le dice, pues venga.
y empieza a caminar. Y resulta que dice la oración de un salmo de una persona que está en problemas profundos, es decir, está que se muere por una terrible enfermedad. El Salmo 48, léalo por allá. Me sumergen las aguas, me amenazan los torrentes opresores, los que me van a tragar para siempre. La muerte me va a tragar como me traga el mar. Sálvame, Dios mío. Es la oración que hace allá el enfermo que está a punto de morir. Pues son las mismas palabras que dice aquí Pedro cuando empieza a caminar y se echa para abajo. ¿Qué significa eso? Caminar sobre las aguas cuando se habla de Jesús es porque está hablando de su divinidad. Es Dios mismo. Pero cuando se habla de Pedro o de cualquiera de nosotros, quiere decir que le empezamos a entender a Jesús eso de sumergirse en las aguas hasta lo más profundo, pero sin temor. Es decir, tenemos que entregar nuestra vida a la muerte. ¿Cómo llamaba eso Jesús? Toma tu cruz y sigue. Tomar la cruz es no soportar los dolores normales de la vida, eso que se murió, que tiene una enfermedad. Esos son los dolores normales. La cruz significa, usted por hablar en público allá de Dios y hablar de sus verdades, el mundo se le va a venir con toda y lo va a matar. ¿Está dispuesto a eso? Cuando Jesús empezó a predicar así, ese discurso enamoró mucho a Pedro. Pedro fue el primero que lo entendió, por eso está siempre de primeras. Pedro estaba fascinado con esa idea. Por eso en la última cena, recordemos, cuando Jesús dice, alguien me traicionó, me va a traicionar, me va a entregar. Y entonces, esta es la noche decisiva, este es el poder de las tinieblas, dice Jesús. Y Pedro le dice, Señor, yo voy a dar la vida por ti. Jesús así fue, su tipo. Pedrito, antes que el gallo cante dos, ya me habrán mirado tres. Y de hecho, así dicho y hecho, la muchacha del servicio dijo, este estaba con él allá, cállate mujer, que yo estaba, y empieza, se regó. El Pedro en ese momento no discriminó dar la vida. Él le entendió, y eso es lo que está retratado aquí. Pedro entendió perfectamente que para poder caminar sobre las aguas, poder dominar el mundo y los males, y eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros, debemos entregar la vida, debemos dejar el temor a la muerte. Dice la carta a los hebreos, el demonio nos tiene siempre atados porque nosotros le tenemos miedo a la muerte y con eso nos esclaviza. Con eso somos sobornados, con eso somos amenazados. Hace poco me llamaban por ahí al celular, yo contesté el número ahí. ¿Sí, aló? Ay, papito, papito, me tienen por aquí, me tienen secuestrada, mándame plata. Papito. Ay, porque quieren a uno y lo manejan a uno es con el miedo. Sobre todo las señoras, yo he visto a alguien cuando le dicen y se descontrolan. ¿Y dónde queda el efecto? Ya perdió. Pues si van a matar, pues que maten. ¿Cuál es el problema? Decía Jesús, no le tema al que mata el cuerpo. Témale al que puede matar cuerpo y alma. ¿Y cuál es ese? No ofenda a Dios. El peor ofensa decir eso. El que mata el cuerpo y alma es usted mismo. Por eso si tu ojo te hace caer, ¿qué hay que hacer? Si tu mano te hace caer, porque todo ese problema es suyo. El único que puede matar cuerpo y alma es usted mismo. Jamás Dios va a matar a nadie, eso lo aseguro. Creo que les voy a seguir predicando allá en el cielo, allá nos vamos a encontrar y ay, pero allá va a ser allá la vida eterna va a ser más largo, padre. Puede ser hablando. Y entonces, porque Dios no va a matar a nadie a menos que alguno no corte el ojo o la mano o el pie que debió cortar a su tiempo, porque eso sí podría arruinar la vida, es lo que está diciendo Jesús. Entonces, cuando uno le pierda el miedo al que mata el cuerpo, pues que mate, ¿cuál es el problema? Yo voy para la vida eterna. El problema es que cuando ya usted esté muriendo, como le pasa aquí a Pedro, que empezó a caminar sobre esas aguas, ¡pum!, abajo, porque como dice el del Salmo 48, Señor, si me muero,
¿Será que quedaré para siempre entre los brazos de la muerte? Entonces, si entrego mi vida, ¿y qué tal que no exista Dios? ¿Qué tal no existe ese cielo? Ese es el problema, eso es lo que lo hunde a uno. Entonces, cuando uno quiere avanzar, tiene que escuchar a Jesús aquí que lo regaña, así como a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo soy la resurrección y la vida, yo tengo la vida eterna, te la doy enterita. Pero no, uno duda y le cree más a la muerte, le cree más a Satanás. Parece que Satanás fuera más fuerte que Dios. Pues eso es lo que lo hunde a uno. Y entonces, ya cuando Jesús lo toma del brazo y se suben juntos a la barca, ¿qué pasa? Se fue el viento. Así. Por allá en los pueblos del Medio Oriente tienen relatos, especialmente los babilonios, donde un dios no sé qué, de lo bueno y toda la cosa, tiene una pelea titánica, así, ¿cómo se dice ahora? ¿Cómo dicen los muchachos? Épica, así, épica, con el terrible demonio del mal, el mar. Entonces una lucha donde casi gana el mar. Por allá se piensa que el mar es algo y que tiene que dominar y es una fuerza violenta, y en cambio aquí Jesús simplemente dice: ¡Ch! Y ya. O se subió a la barca ahí, se calmó. O en San Marcos, en la barca van unos almohadones, que la cosa es para poner un ridículo ahí. Una barca con almohadones. Y ahí va acostado Jesús durmiendo y despiertan a Jesús y toda la cosa, y Jesús dice: cálmate, y vuelve y se acuesta. Una barca con almohadones significa una barca para pescar. ¿Qué es? Pues una herramienta de trabajo rústica, fuerte. Es como si un albañil cogiera una carretilla y le pusiera wifi, algo así como le pusiera, no sé, un jacuzzi en la carretilla, algo así. Suena así. Y entonces, cuando Jesús dice: cálmate o cállate, y todo se calma, porque Él es el único que domina. Y entonces dice aquí que al final los que estaban en la barca se inclinan y le dicen: tú eres el Hijo de Dios. Pero así como por salvar la faena, como Tomás, acuérdense de Tomás que resucitó a Jesús y no estaba el primer domingo. Al siguiente domingo le dijeron: vino el Señor, y él dijo: no creo si no meto mis dedos en sus manos allá. Y llegó Jesús y le dijo: ve, aquí está. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío, Dios mío. ¿Ya para qué? Nos falta, queridos hermanos, Jesucristo no es un espíritu chocarrero, no es un fantasma, siempre está con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cuando tengamos problemas en la familia y especialmente en la iglesia, que no sabemos qué hacer, Jesús ya está resolviendo eso hace rato. No, que el Papa está muy viejito, que mire que los escándalos de los curas, yo ya no creo, que se va a dividir por allá en Alemania, que un cisma, que no sé qué, que se va a acabar esto. ¿Qué dice Jesús? Y se calma. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Bendito sea su santo nombre. Amén.